Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y hay una frase genial. Luego de repente pasa que nuestros tertulianos se avientan las frases geniales cuando no estamos al aire, entonces hay que pedirles que las repitan. A ver, Germán, lo que se festeja el día de hoy, lo que se conmemora, lo que se recuerda, más o menos a esta hora de la mentada es... Pues digo, comentaban que era la madre de todas las mentadas, y haciendo un juego de palabras, pues también la mentada de todas las madres. La mentada de todas las madres, ¿verdad? Porque efectivamente Por Emilio... lo menos jaliscienses. Cuando menos jaliscienses. Emilio jaló parejo. Sí, la parte que les toca. Ahora, un asunto que quedó pendiente por ahí es el de la tibieza de la Comisión de Derechos Humanos, que no se atrevió a pronunciarse en contra del gobernador después de recibir históricamente la mayor cantidad de quejas sobre un hecho específico. Casi 4,000 quejas que decidió ignorar la Comisión de Derechos Humanos porque no ha lugar. Claro. Y también te muestra, viéndolo del otro lado, digamos, el impacto que tuvo en la sociedad civil y también que la sociedad civil está dispuesta a emprender ciertas acciones contra estas cosas, ¿no? Que antes se quedaban en los medios, que podían pasar a ser caricaturas de algún buen cartonista, pero que no terminaban siendo, digamos, debate público que podía traer consecuencias. Y yo creo que en términos, digamos, de la actuación de la comisión no hay consecuencias claras, pero sí creo que en el debate que hubo en los medios de comunicación en torno a esto, en torno al papel de la comisión y en torno a lo que hasta dónde un gobernante puede llegar discursivamente. Y creo que aquí claramente Jalisco mostró que tiene una sociedad civil activa, una sociedad civil que puede pujar por temas interesantes, ¿no? Como este. Y yo creo que también había encuestas, o he visto algunas encuestas que están circulando sobre qué debe cambiar el próximo gobierno. Y se mencionan cuestiones de política pública, ¿no? Cuestiones de seguridad, cuestiones de empleo, cuestiones quizá de educación, medioambientales, pero en cuestiones no de política pública se menciona mucho la actitud del gobierno hacia la ciudadanía. Entonces son este tipo de cosas que quedaron sumamente grabadas y que hacen que hoy los ciudadanos pidan del próximo gobernador una actitud diferente hacia los ciudadanos. Que yo creo que es válido, totalmente válido, porque al final hemos tenido actitudes de intolerancia, de desprecio, ¿no? Porque se ha cansado sectarias, de despreciar. excluyentes, ¿no? el tema del santuario de los mártires, sí, que también va por la misma desoyendo. Aquí las clases de Biblia nomás el tema de las quitos. Sí, Yo creo que fue un gobierno excluyente, fue un gobierno dogmático en muchos sentidos y que defendió una agenda que claramente dentro de la sociedad no es una agenda que busque eso de que la sociedad jalisciense sea tan conservadora, pues muchas veces en las encuestas no queda tan claro en este tipo de temas, ¿no? Y que de un modo u otro este tipo de episodios lo que hacen es debilitar aún más o en este caso explotar el puente que vincula a los ciudadanos con los gobernantes y que es de los pilares de la democracia. Sí, abrir la brecha. En ese sentido, digamos, si en México vivimos un poco partidos, ciudadanía y gobierno, por un asunto de representaciones culturales, pero también por un asunto de prácticas políticas, por ese tipo de episodios tan estridentes, esa brecha se abre muchísimo más y reconstruir el puente que nos permite vivir juntos viene a ser muy complicado. Tarda años, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que también es un asunto simbólico y de facto, ¿no? Porque al final el tema es que tenemos muchos años en donde los gobernantes decidieron despachar en Casa Jalisco, cuando para eso estaba Palacio de Gobierno, ¿no? Que el otro día, dicho sea de paso, oí al candidato del PRI, a Aristóteles Sandoval, decir: yo voy a regresar a Palacio Federal a despachar porque ahí es en donde se tiene que recibir a los ciudadanos. Palacio Federal tenía Pues digo, pues no, Palacio Federal, sino está Palacio de pensando en la Gobierno. presidencia para Sí, 2018. porque ahí tienen la 2018. sucursal de correos, no, perdón. O de Algo tendrá que ser ahí. Bueno, pero yo creo que esa parte es muy importante porque al final no te puedes acercar a Casa Jalisco ni a 500 metros, no sé, o sea, y además viene detrás, y cada quien le imprime su estilo, y resulta que eres la casa de todos los jaliscienses, y quién de nosotros la conoce, perdón, ¿no? Sí, exacto. Yo he entrado una vez, y eso porque a una conferencia de Alberto Cárdenas. Y te brincaste, ¿no? Y me brinqué. No, me brinco y no estaría aquí, ¿eh? Fuiste a leer la Biblia, ¿verdad? Exacto. Me invitó ahí a las clases de Biblia, entonces yo dije, perfecto, vamos a... Yo le iba a debatir donde decía que los gays daban asquito y no encontramos. Pero bueno, hace rato tú mencionabas, Enrique, un asunto que es también muy importante de traer a colación en este momento. Es, a ver, Emilio González Márquez tenía todo para hacer un buen gobierno en términos presupuestales. ¿Fue un buen gobierno? Yo creo que no. Yo creo que en la relación entre lo que recibe
en términos presupuestales, un aumento enorme del presupuesto. Estamos hablando de aumentos por todo lo que tiene que ver con petróleo. O sea, acuérdate que el petróleo se cotizó siempre en la Cámara de Diputados casi a la mitad de lo que al final estuvo, 46, 47 dólares y terminó en 93, 94 muchos años. Nunca terminó un año arriba de 100, pero sí varios años. Al final creo que si tú relacionas esas dos cosas, yo creo que el gobierno de Emilio deja muchísimas cuentas pendientes. Hay obras monumentales, pero también hay rezagos. Hay que ver los datos de Coneval. Muchos niveles de pobreza siguen aumentando y, digamos, la pobreza absoluta sobre todo. La pobreza absoluta pasó en 2 años de 4.5 a 4.9%, en 2 años según Coneval. Y la pobreza extrema, digamos, la pobreza que más lastima a la sociedad. Entonces yo creo que deja muchas deudas. Yo no me gustaría pensar que deja deudas, que deja, digamos, saldos positivos. Pero su spot dice que han hecho muchas cosas bien. ¿Y que aún faltan más por hacer? Ah, no, ese es el del ese es el de Fernando Guzmán Pérez Velas. Sí, que bueno, la retórica ya está muy mal, pero mira, yo creo que también hay un asunto en donde debe, en términos de las regiones, porque si tú transitas o vas a las regiones del estado, a los municipios, a las ciudades medias, hay un olvido impresionante, ¿no? Y los jóvenes de esas ciudades medias están viviendo en una crisis exorbitante porque no tienen empleos, porque tienen los centros universitarios, pero no tienen con qué entretenerse, cómo divertirse, en dónde aplicarlos. Las regiones antes, creo, habían tenido un despegue importante durante el sexenio de Alberto Cárdenas, si no mal recuerdo, finales. Me parece que hubo un despegue y un desarrollo importante de las regiones del estado, pero ahorita están en el olvido. Claro. Y eso de que ya que se den con que les hice la carretera a Mazamitra, pues como que no está padre, ¿verdad? ¿no? Sí, exacto. Entonces yo creo que sí ahí hubo un olvido impresionante, y no, basta con que te vayas a las ciudades medias. Muy bien. Es lunes y es día de ver y escuchar la columna de Ibabel Arroyo, que hoy se refiere a la diferencia con que trató el IFE los spots de Andrés Manuel López Obrador, que sancionó, y el de Enrique Peña Nieto. Vamos a verlo. Ahora sí creo que procesamos demasiado mal el hecho de que los candidatos hayan tenido unas campañas tan largas, con tanta guerra sucia en el 2000 y en el 2006. Ahora resulta que con la nueva legislación electoral, ningún candidato, ningún aspirante a ocupar un cargo de representación popular puede hablar de sus propuestas. Ahora ya ninguno puede decir si lo que tenemos que hacer es privatizar o no privatizar Pemex, porque eso es una propuesta de campaña, nadie lo debe de discutir y el candidato es sancionado por el Instituto Federal Electoral. En cambio otro, que de lo que habla es de sus hijos, de su mujer, que es una estrella de televisión y de telenovelas, puede andar por la vida tan campante, hablando de puras banalidades, y ninguna autoridad electoral lo va a sancionar porque no está haciendo propuestas de campaña. ¿No les parece que eso ahora sí ya es ir demasiado lejos? Bueno, una manera más de eludir la ley. Si no se hacen propuestas o si no se dice vota por mí, se puede hacer lo que sea, aunque sea presentar a la esposa o a los hijos en un spot evidentemente promocional, aunque claro, sin decir vota por mí o sin hacer alguna propuesta concreta. Pues hasta aquí esta edición de Ángulos. Muchas gracias, Enrique Tucent, muchas gracias, Erika Loyo, y muchas gracias a Germán Peters. Nos vemos por aquí el próximo lunes en la próxima edición de Ángulos. De los lunes, por supuesto. Sí, claro. Muchas gracias. Y con eso nos despedimos. Como siempre, los invitamos a que se queden en la programación de Canal 44 y 31.2 en Los Ángeles. Les recordamos que este programa se retransmite por la mañana del día siguiente por si se lo perdieron. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.